Bien, la semana pasada, y precisamente hablando acerca de lo que es la Navidad, veíamos que Jesús vino a esta tierra, y preguntábamos quién es Jesús. Y veíamos todo lo que la palabra de Dios menciona acerca de esa pregunta de quién es Jesús. Y Jesús, pues veíamos ahí en la Escritura, es superior a cualquier profeta, es superior a cualquier sacerdote. Jesús es el heredero de todo, es el creador del cielo y de la tierra, es el que sostiene el universo. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Dios todopoderoso, Jesús es inmutable, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todas estas verdades las menciona el capítulo 1 de Hebreos. Y veíamos que Dios es supremo, Jesús es supremo en todo. Dios Padre le dice al Hijo, Dios. Entonces veíamos y ahí echa por fuera muchas de las creencias de mucha gente, de que el Hijo de Dios no es Dios. Él es Dios, llamado así por el Padre Celestial. Ahí lo puede ver uno en Hebreos capítulo 1. Pero también veíamos que Jesús dio su vida por nosotros. Y la semana pasada podríamos llamarle, o le llamamos el mensaje, ¿quién era Jesús? Y veíamos cómo Jesús es el ser supremo de todos. Hoy vamos a ver el ejemplo que Jesús nos ha dado. Y ese ejemplo que Jesús nos ha dado es un ejemplo que se puede ver aún desde su nacimiento, aún en la ciudad donde nació, en la familia que nació, en el lugar donde nació, en un pesebre. Podemos ver que Él no buscó oro, ni plata, ni riqueza. Él mencionó cómo era su carácter y cómo Él menciona que debe ser nuestro carácter. Y por eso quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 11. Ahí vamos a empezar la lectura del día de hoy. La lectura del día de hoy. Mateo capítulo 11. Versículo 28. Dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vea que aquí Jesús hace un llamado ¿a quiénes? A los cansados, a los trabajados. Es un llamado, en general podríamos decir un llamado para todos los seres humanos, porque realmente todo ser humano se encuentra en esa condición, trabajado y cargado. Aquí Él hace la invitación de esa manera, pero no todo mundo quiere ir a Jesús. No todo mundo quiere buscarlo a Él. A pesar de que enfrenta situaciones en su vida, a pesar de que tiene problemas en su interior o en su familia o en su hogar, digamos una persona que sabe que no está bien y está en el alcohol o en las drogas y en distintas situaciones, no quiere ir a Jesús. En muchos casos porque creen que si llegan a la iglesia dicen se va a caer la iglesia. O creen que Dios no puede hacer nada en sus vidas. O simplemente porque aman más las tinieblas que la luz. Simplemente quieren estar en la condición de pecado. Simplemente quieren vivir de esa manera. Entonces, Él invita a todos a que vayan a Él. Ahora, aquí Él está hablando a la nación judía. ¿Qué pasaba con los judíos? Ellos tenían una situación de carga y de trabajo muy particular. Porque cuando habla de eso acá no está hablando del trabajo físico. No está hablando de, es que tengo un jefe, viera qué jefe el que no está hablando de eso. Este pasaje está hablando de que en aquel tiempo los judíos tenían que cumplir una serie de ritos y ceremonias conforme a la ley. Y cada rito o ceremonia tenían que llevarla a cabo. Pero además de eso, los fariseos y los escribas habían puesto 613 reglas adicionales, de las cuales los hombres tenían que cuidar. Tenían que cuidarse de todas ellas para ser fariseo y según ellos así poder acercarse a Dios. Entonces, ¿qué implicaba eso? Implicaba que la gente se sentía trabajada, se sentía cargada. ¿Por qué? Porque para poder acercarme a Dios tengo que cumplir este montón de ritos y ceremonias y además estas 613 reglas. Entonces, imagínense cumplir un montón de requisitos, de ritos. No puede mascar chicle, no puede llegar tarde y un montón de normas así. Tiene que diezmar de todo, aún de las legumbres que usted siembra en la macetera de su casa.
Así, detalles tan así, o para comer tiene que lavarse las manos, si no usted está en pecado. Por eso yo no me lavo las manos, le digo a mi esposa, porque los discípulos tampoco se lavaban las manos. Entonces, ellos estaban trabajados y cargados. ¿Cuál es la invitación de Jesús? La invitación de Jesús es: vengan a mí y van a descansar. Así lo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué vamos a descansar al venir a Jesús? Porque por mucho rito y ceremonia y reglas y todo lo que yo quiera hacer y haga, nada de eso me acerca a Dios. Y además, no ocupo hacer nada de eso para poder acercarme a Dios. Lo único que ocupo hacer es venir a Jesús y poner mi fe en Él. Y de esa manera yo puedo, y no tengo que hacer ningún rito, no hay que circuncidarse nadie tiene que hacer. Miren, había un montón de ritos que cuando la mujer tenía flujo de sangre era inmunda, tenía que estar a un lado. O sea, tantas cosas que habían en los ritos y en las reglas que tenían que cumplir. Pero ahora gracias damos a Dios por medio de Jesús, que Él abrió un camino vivo y nuevo por el cual podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, la invitación de Jesús era bien sencilla: vengan a mí y descansen de todo eso que están intentando hacer. No ocupan ningún rito para acercarse a Dios, no ocupan ninguna ceremonia. Lo que ocupan es venir a Jesús. Ahora, viene Jesús y les dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Espérenme, estoy trabajado y estoy cargado, pero Jesús me quiere poner un yugo. Y entonces, ¿cómo es eso? ¿Acaso no quiero descansar? ¿Y cómo es que me ponen un yugo y tengo que llevar una carga? Bien, lo que Jesús está diciendo es: el venir a Él significa venir y someternos a su señorío, someternos a su obediencia. Ahora, como vamos a ver en todo el estudio de hoy, es fácil someterse a alguien que le ama tanto a usted, que hace todo por usted. Ese es Jesús. ¿Sabe por qué amo a mi esposa y por qué mi esposa me ama? Porque hemos aprendido a convivir y ella es sujeta a mí, pero también yo me sujeto a nuestra relación. Yo a ella le proveo todo, ella también me provee de todo. Ella no vela por sí misma, ella vela por mí. Cuando vamos a comer, adivinen a quién es el primero que ella le sirve. A mí. No sé si ella lo sabía, pero yo lo he notado. Y adivinen qué ración es la que me da a mí. No, ahora ya no. Voy bajando de peso. Ya llevo 21. Me faltan 15 solamente. Entonces, ella me sirve a mí. Entonces, yo la amo, porque ella se da para mí. Entonces, yo me doy para ella. Yo trabajo todos los días. Trabajo desde que hemos sido casados. Y el compromiso que hemos hecho es: yo trabajo normalmente y ella trata de emprender los negocios, pero además cuida de nuestros hijos. De esa manera nos hemos puesto de acuerdo. Si yo fuera alguien así malagradecido, decía: no, yo aquí pongo todo el dinero de la casa, así que el que manda soy yo. Y punto, se acabó. Pero no. Entonces, cuando hay ese amor, cuando hay ese respeto, cuando hay ese sometimiento el uno al otro, ¿sabe qué hay? Hay precisamente amor y uno quiere servir. Aquí dice: llevad mi yugo. Cuando habla de llevar mi yugo, imagínense, los bueyes llevaban un yugo. Entonces, y eran 2 bueyes. Uno llevaba el yugo y le ponían otro buey más tierno, y entonces ese se tenía que dejar guiar por el otro. Y cuando habla llevar mi yugo es: déjese guiar por mí, obedézcame a mí, sujétese a mí. Y cuando hacemos eso, vamos a hallar descanso para nuestras almas. ¿Sabe? Yo he encontrado descanso en Jesús. En el mundo uno puede buscar llenarse de tanta cosa, tanta babosada que existe en el mundo, pero en el mundo, ahí precisamente usted va a encontrar cansancio, va a encontrar vanidad, va a encontrar que ahí alguien quiere ofrecerle algo y su vida puede ser destruida. Le ofrecen drogas, le ofrecen alcohol, adulterio, todas esas cosas van a estar en el mundo.
Pero cuando uno está en Jesús y un hogar está en Jesús, y ojo, esto va a ser mucho hincapié, jóvenes, cásense con una persona que sea cristiana. No que asista a la iglesia, que sea cristiana. Porque en la iglesia pueden encontrarse sorpresas. Entonces, miren, allá algunos se asustaron porque en el terreno levantaron unas piedras y encontraron unas serpientitas ahí. Entonces, se asustaron allá. No, si ahí van a estar. Cuando uno levanta piedras, ahí va a encontrar alacranes, escorpiones, tarántulas, de todos esos animalitos bonitos de la creación. Pero usted solo les pone el pie y hasta ahí llegaron, pues. Entonces, pero en la iglesia, aquí todos se pintan bien bonitos, vienen bien maquilladitos, vienen bien arregladitos, vienen con su Biblia en mano, se ponen a alabar, se ponen a llorar. Pero ¿sabe qué? Conozca el carácter de la persona. Conozca el carácter de la persona. Conozca cómo se relaciona esa persona, ese hombre o esa mujer con sus padres. Y ahí va a empezar a conocer el carácter de la persona. Jóvenes, no se dejen llevar por el hardware. A veces el software tiene problemas también. Entonces, dice aquí Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es manso y Él es humilde. La mansedumbre es un concepto que se ha malentendido en todos. Mansedumbre es, en caso de Jesús, ser todopoderoso y a pesar de eso, tener control. Él era todopoderoso y lo van a ver con los ejemplos que vamos a ver hoy. Él siendo todopoderoso, Él era manso. Él era humilde. La humildad es otro concepto que se ha entendido. Humildad a veces dice, es que es pobre. No, no es eso. La humildad es una actitud del corazón y de eso va a tratar el mensaje de hoy, principalmente cuando hablamos del ejemplo de Jesús. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué el yugo del Señor es fácil? ¿Por qué la carga en el Señor es fácil? Si bien Él nos llama a servirle, ¿pero por qué es fácil? Porque es muy fácil servir a aquel a quien uno ama. Una persona que ha nacido de nuevo ama a Jesús y para él es fácil servirle. ¿Dónde está Raúl? Aquí está Raúl. Póngase de pie, Raúl, póngase de pie, Nancy. Ustedes saben, ellos son parte del cuerpo pastoral. ¿A cuántos ha visitado Raúl? Amén, a varios, más de alguna vez. ¿Cuánto le han pagado, Raúl? Mire, él sirve acá por amor. Y él está tan disponible, tan dispuesto a ir a la hora que sea, al lugar donde sea, a servir. Todo el servicio se tiene que hacer de una manera, por amor. Cuando el servicio no nace del amor, no está bien. El servicio en el Señor solo hay una forma correcta para que sea agradable a Dios. ¿Sabe cuál es? Por amor. Es igual que las ofrendas. Las ofrendas solamente hay una manera de que nuestra ofrenda sea agradable al Señor. Que dé 30,000 lempiras, pastor, o que dé en dólares o en euros. Ninguna de esas. Es cuando usted da de todo su corazón. Cuando usted da de corazón, ahí es cuando su ofrenda es agradable. No importa la cantidad. Aquella mujer viuda dio 2 blancas. Era algo insignificante. Pero Jesús dijo, ella dio más que todos aquellos otros juntos. Porque ella dio todo lo que tenía. De dar de corazón, dar realmente así de esa manera, es cuando agradamos a Dios. Bien, entonces, hoy vamos a hablar acerca de ese ejemplo de Jesús, un ejemplo que Él nos da de humildad. Y ese ejemplo está enmarcado en un capítulo también, el capítulo 2 del libro de Filipenses. Y le voy a pedir que vayamos ahí a ese libro. Ahí vamos a estar casi todo el día de hoy y le voy a pedir ahí que coloque ahí el separador de su Biblia, ahí en Filipenses 2, para que cuando cambiemos de versículo o de capítulo, podamos nosotros tenerlo ahí siempre pendiente. Filipenses 2. Y voy a empezar ahí porque el capítulo empieza hablando de lo que es la unidad. Dice así Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. ¿Qué es lo que está iniciando aquí el apóstol Pablo a decir a los filipenses? Que sean unidos,
que sean personas unidas, que deberían de buscar el tener el mismo propósito, tener un mismo corazón, un mismo amor, sintiendo una misma cosa. Ahora, la unidad es algo que fortalece realmente. ¿Cuántos quisiéramos que nuestra nación fuera unida? Amén. ¿Cuántos quisiéramos realmente que nuestra nación fuera unida? Pero hoy nuestra nación no es unida. Se han dado situaciones injustas en nuestra nación, lo que ha hecho que se divida la nación. Entonces, y tantos casos de corrupción también que han dañado tanto al pueblo hondureño que difícilmente se puede ser unido. Un requisito para que haya paz en una nación, ¿sabe cuál es? Dice la Biblia, que haya justicia. Mientras no hay justicia, no hay paz en el pueblo. Entonces, nuestra nación no es unida. Bueno, vamos un poco más abajo. Tal vez los partidos políticos son unidos. ¿Son unidos los partidos políticos? No, tampoco. Ahí andan echándose tierra, sacándose aquí, cuando van a elecciones, ahí hablan mal y de ahí salen unidos ahí. Mire, había un diputado, un candidato de un partido político, no voy a decir qué partido es, ni él tampoco. Resulta que él empieza a hablar, y empieza a decir, y esto y lo otro. Y con Susan lo estuvimos viendo, wow, qué bien habla este señor. Y qué bien todo lo que dice. Wow. Entonces, le dimos el voto, me acuerdo. Inmediatamente él no quedó electo, quedó electo otro, el delincuente. ¿Qué pasó? Aquel tipo que estaba hablando de todo lo que se tenía que hacer, al día siguiente estaba a primera hora en la casa de aquel otro, que el delincuente, y entonces, y abrazándose. No, es que primero es el partido, dice. Yo ahí realmente totalmente equivocado. Primero para mí es la nación. Y primero sin duda es Dios, antes que cualquier partido político. Y por eso el voto en plancha es un gran error. Pero bueno, entonces, los partidos políticos tampoco son unidos. ¿Qué tal los equipos de trabajo en su trabajo? ¿Son unidos? Tampoco, ahí se tiran tierra entre departamentos y ahí pasan ahí poniéndose el estampón el uno al otro. Ah, mira aquella es nueva, mira aquel no hizo esto. No, hablemos de un lugar donde sí debe haber unidad, la familia. No, porque hay suegras. No. Eso es en otras familias, doña Marlene. No, los hermanos se pelean la herencia, los hermanos aquí quieren la mejor parte. Hablemos de la relación humana más profunda, el matrimonio. Ahí sí, segurísimo son unidos. No, tampoco. Ya sé dónde, la iglesia. Ahí sí, todos son cristianos. ¿Son unidos ahí? No, es más. Es el lugar donde a veces creo que más heridas pueden darse. Porque creía yo que era un hermano. Creía yo que era una hermana. Le presté un dinero ahí. Le presté un libro y nunca volvió. Aparece el carro chimado allá en el parqueo y fue un hermano, ¿verdad? Nadie dijo nada. Entonces es donde más cosas se pueden dar. O le consigue trabajo a alguien y resultó que era Aragán. ¿Y cómo lo corre? Si es hermano, ¿va? Es donde más situaciones se puede dar. Pablo decía, y lo que va a decir Pablo es un secreto para la unidad. Algo para que la unidad esté en la familia, en el matrimonio, en la iglesia. Hay algo ahí que tenemos que ver. Sin duda el amor es uno, pero hay algo aquí que Pablo nos dice. Versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con soberbia. No, con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo va a desarrollar todo este tema de la humildad de aquí en adelante. Y Pablo nos va a dar el mayor ejemplo de humildad que nosotros podemos entender. Primero dice, nada hagas por contienda. Hay personas que hacen
cosas por contender, simplemente por llevar la contraria. Creo que alguien dijo aquí en Honduras, no estoy a favor ni en contra, todo lo contrario. ¿Qué quiso decir? A saber, lo que quería llevar en la contra a todo el mundo. Entonces, nada hagamos por contienda. No, es que yo siempre tengo que llevar la razón. Yo siempre tengo que decir la última palabra ahí en mi hogar. Yo aquí tengo que desquitarme esa que me hicieron. Nada hagamos por contienda. Nada hagamos por vanagloria. Quiero que note cómo la falta de humildad en los discípulos provocó contienda entre ellos. Juan y Jacobo le dijeron a su mamá: mami, ayúdanos con Jesús para que Él nos dé uno que se siente a la izquierda y el otro a la derecha. Vea, esos tenían mamitis todavía y eran tremendos barzones, ¿va? Y entonces, ¿qué? Jesús los reprendió. Miren, eso no está para ustedes dar, eso solo el Padre lo sabe, no es para ustedes. Entonces, ¿sabe qué pasó? Los demás discípulos, dice, se enojaron con ellos dos. Cuando alguien quiere exaltarse por encima de todo, no, yo aquí el que merece la pleitesía, el que merece toda honra, todo honor, soy yo. Ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces, alguien que quiere sobrepasar encima de todos, escalar posiciones en el trabajo, escalar posiciones en la iglesia. No, es que yo quiero escalar ahí, yo quiero estar cerca del pastor. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí Pablo? Antes bien, con humildad. ¿Cómo debemos actuar? Con humildad. ¿Y qué significa actuar con humildad? Aquí lo define: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo actúa usted con su jefe en el trabajo? ¿Es malcriado con él? No, porque lo despiden, ¿verdad? No, usted actúa con respeto. ¿Cómo actúa usted con su padre o con su madre? ¿Actúa malcriadamente? No, miren, aquí está mi papá hoy. Y algo que mi papá nos enseñó a nosotros es respetar a nuestra madre. A veces uno la quiere tirar ahí de así como de esos caballos sin machos sin dueño, dice. Y no, fajeada. La teníamos ganada. Si algo le decíamos a mi mamá, era seguro. Entonces, ¿cómo actúa usted? Así como actúa con esas personas a las cuales usted tiene respeto, así considere a todos los demás, con ese mismo respeto. Mire, no importa si es el presidente de la República, no importa si es un diputado, no importa si es alguien que está pidiendo en la calle, todos son personas que fueron hechas y creadas a semejanza de Dios. Cada uno de ellos. Entonces debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Imagínense que en el matrimonio, simplemente ahí, dos personas se casan y uno siempre quiere sobreponerse al otro, uno siempre es el que quiere tomar las decisiones, uno siempre quiere que le pasen el control, uno siempre quiere que le sirvan a él, y uno quiere andar con ropa de marca y no, vos no. Amor, deme dinero para el salón. No, yo soy el que trabajo, yo soy el que tengo que ir guapo al trabajo. Entonces, ¿se imaginan eso? Ahora, ¿qué diferente sería el matrimonio con dos personas que ambas se están negando a sí mismas? Amor, esto es suyo, se lo regalo. Amor, mire, le traje esto. ¿Sabe? En mi trabajo me dan a veces algunos beneficios, algunos regalos. Y yo primero en quien pienso son mis hijos y mi esposa. ¿Sabe a quién le aprendí eso? A mi papá, que está por allá. Mi papá, pues, él llegaba a la casa y cuando traía algo, como éramos 4, caíamos así como los gremlins, ¿va? Entonces, no, él venía y repartía todo en partes iguales. Si había una caja de uvas, en partes iguales las uvas, para todos. Y las contábamos, así. Así las dividíamos. Mire que esas cosas tan sencillas nos enseñan principios de equidad entre todos. Entonces, aquí dice, estimando cada uno, ser humilde es estimar a los demás como superiores a mí mismo, a quienes les debo respeto, a quienes debo también ahí estimar.
no mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, no siendo egoísta, sino cada cual también por lo de los otros. Si en el matrimonio estuviera esta característica, muchos hogares serían tranquilos. Ahora, quiero decirle algo, y por eso esto es muy importante para los jóvenes. No basta con uno que sea humilde. Es necesario que los dos sean humildes. Porque si solo uno es humilde, el otro va a estar recibiendo palos. Y se la va a estar aguantando, y es como una bomba de tiempo, que en algún momento va a explotar y va a explotar en ira. Entonces, jóvenes, fíjense bien, el carácter es más importante que lo físico. El carácter es más importante. Vean una persona humilde, una persona que es obediente a sus padres, una persona que no anda ahí con murmuraciones, que con contiendas. No, sea una persona humilde, una persona que quiera servir a Dios. Fíjense en eso. No se dejen llevar por la oportunidad, por lo atractivo, porque es la única que me paró bola. No, fíjense muy bien. Entonces, ¿qué más dice aquí Filipenses 2, versículo 14? Me voy a saltar ahí un poco. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vea otra vez, repite, hagámoslo todo sin murmuración. Y ahí está tocando un problema más. Por fuera una persona puede mostrarse obediente, pero si en su corazón hay murmuración, es porque falta todavía ahí humildad. Y ojo, no estoy diciendo que no podamos decir o no estar de acuerdo con algo. Mire, pastor, eso que están haciendo ahí en la construcción no me gusta, no me parece que podría hacerse mejor así. El venir y hablarlo es correcto. Ahora, el venir y allá cuchillar, uy, viera cómo está ahí, qué feo, eso se va a caer. No sé por qué hicieron eso otro, es porque contrataron a ti. Entonces, y empieza ahí aquella murmuración y empieza aquella contaminación de corazón. Eso es murmuración. Y eso es, ¿sabe cómo se llama? Pecado. A María o a Miriam, la hermana de Moisés, vea qué rango tan alto tenía, la hermana de Moisés, por estar murmurando, ¿sabe qué le vino a ella? Lepra. La lepra simplemente fue la manifestación externa, física, de lo que había en su corazón, que estaba enfermo, murmurando de Moisés. Entonces, Dios la curó. Pero la condición de murmuración es algo que manifiesta que en su corazón hay algo que no está ordenado. Hay algo que no está bien. Cuando usted no esté de acuerdo con algo, vaya y háblelo. No se quede ahí contaminándose usted y contaminando a otro. Quizás hasta un malentendido es. Dice aquí, si usted hace todo sin murmuraciones, sin contiendas, va a ser irreprensible en medio de una generación maligna y perversa, donde somos llamados ¿a qué? A ser luz. Somos llamados a ser luz. En medio de una generación así, una persona así sobresale. Una persona de esa manera sobresale. Quizá va a decir, no, pero es que ahí en el trabajo nadie es así. A veces los climas laborales, a veces la forma de conducirse en los trabajos es así bien ofensivo. Pero créame, sí se puede. Sí se puede, porque si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Entonces, y Dios es el que va delante de usted. Y usted puede ser la diferencia, puede ser ejemplo. Y usted aún a su propio jefe le va a decir, eso no lo voy a hacer porque no está de acuerdo con lo que yo creo. Entonces, aquí Pablo empieza diciendo, deben de ser unidos. Para lograr ser unidos se ocupa un requisito: sean humildes. Quiero recordarle, ese fue uno de los problemas que más experimentaron y manifestaron los discípulos de Jesús. Más de una ocasión manifestaban el deseo de tener una posición. Más de alguna manifestación tuvieron de esa forma. Vea cómo Juan y Jacobo, como no los quisieron recibir en cierto lugar, Señor, ¿por qué no nos dejas hacer fuego, que caiga fuego del cielo y los consuma a todos? Así. Entonces,
Sigamos ahora en Filipenses 2. Luego de que nos habla de que ocupamos humildad para ser unidos, nos da Pablo el más grande ejemplo de humildad que nosotros podamos recibir. Filipenses 2, versículo 5. Y lo voy a leer de la NBI, porque capta mejor el significado de algunas de las palabras que allí aparecen. Dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Vea cómo les está diciendo. Primero les está hablando que para que sean unidos tiene que haber humildad. Y luego les dice, la actitud a la cual ustedes deben de buscar o procurar es como la que estuvo en Cristo Jesús. ¿Qué fue la actitud que tuvo Cristo Jesús? Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí hay varias cosas interesantes. Jesús, cuando estuvo en la tierra, pregunto, ¿era Dios? Sí, era 100% Dios. ¿Era hombre? Sí, era 100% hombre. ¿No era 50-50, pastor? No, 100% Dios, 100% hombre. Ve acá, siendo por naturaleza Dios, o sea, Jesús siempre ha sido Dios. Jesús siempre ha existido, siempre ha sido Dios. Ahora, Él vino en forma humana cuando nació aquí precisamente de una virgen. Él nunca dejó de ser Dios. ¿Quiere ver un par de ejemplos? Él era omnisciente. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él sabía dónde estaba Natanael aún sin haber estado ahí donde estaba Natanael. Él hacía algo que solo Dios podía hacer: perdonar pecados. Él sanó a una persona a la distancia, sin tocarla, sin verla. A él, el mar, las aguas, todo le obedecía. Toda la creación estaba para él. Él era Dios. Recibió algo que él no demandó, pero lo recibió. ¿Sabe qué fue? Adoración. Y solo al Señor tu Dios adorarás. Y él recibió esa adoración. Entonces, él era 100% Dios, estando aquí en la tierra. Pero también era 100% hombre, y a eso se refiere este pasaje. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Entonces, él dejó varias de sus, podríamos llamarle así, prerrogativas divinas para no usarlas a su favor. Le voy a poner un par de ejemplos. Él multiplicó los panes y los peces para alimentar a miles, pero no convirtió las piedras en pan para alimentarse él mismo. Yo quiero que vea cómo él, siendo Dios, él no usó su poder divino para satisfacerse a sí mismo. Él dijo, vea, cuando estaba ahí y Pedro le cortó la oreja a uno de los siervos ahí del sacerdote, él le dijo, si yo quisiera, yo mandaría a que legiones de ángeles vinieran aquí y me defendieran. ¿Por qué? Porque él es Dios, pero no lo hizo, porque voluntariamente se sometió. Él sanó la oreja de aquel que le cortaron la oreja. Pedro le tiró así el machetazo y le cortó la oreja a Malco. Jesús se la tocó y se la sanó, pero él no se sanó sus propias heridas. Él caminó sobre el mar, calmó el tempestad, calmó el mar ahí, pero le pidió agua a la mujer samaritana. Él nunca usó su poder divino para él mismo. Él ahí se está negando así a todas esas comodidades. Él se sujetó, se sometió a la voluntad del Padre. Y ese fue el ejemplo que nos dejó. ¿Por qué hizo las señales entonces? Para que todos vieran que Él es el Hijo de Dios. Pero Él vino en obediencia a Dios. Por el contrario, vea cómo dice, se rebajó voluntariamente. A Él nadie lo despojó, a Él nadie le prendió, nadie le quitó la vida. Él voluntariamente aceptó ir a la cruz.
tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Yo quiero que note esto, y esto es lo que es incomprensible para todas las religiones del mundo. ¿Cómo es que el hombre Dios se hizo hombre? Aquel que creó el sol, creó la luna, creó la galaxia, creó el universo entero, vino y se hizo hombre. Eso es lo que los seres humanos no han querido entender y por eso surgen las distintas religiones. Entonces, Él tomó forma humana. Nosotros somos siervos de Dios. Aquí podemos ver eso en este pasaje precisamente. Jesús, algo que hizo fue no manifestar la gloria que tenía antes con el Padre. Me voy a explicar con esto. Esta es otra de las prerrogativas divinas que rehusó tener estando aquí en la tierra. Él rehusó manifestar esa gloria a toda la humanidad. Solo unos pocos pudieron ver esa gloria. Cuando Él se transfiguró, podríamos decirle que ese molde humano que Él tenía era la forma que ahí ponía un velo para que manifestara su verdadera naturaleza de gloria. Solo en un momento la pudieron ver los discípulos y solo fueron 3. Dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Pedro también lo dice, segunda de Pedro 1, 16 al 18, ahí también lo dice. Cómo ellos vieron la gloria de Dios cuando en ese monte Él se transfiguró. En ese momento resplandeció. Pedro empezó a hablar tonterías ahí. ¿Por qué? Porque fue tanta la gloria de Dios que quedaron anonadados de todo lo que estaban viendo. Ahí Él manifestó su verdadera naturaleza. Entonces, la humanidad que Él tenía era solamente ese velo que no nos permitía poder ver esa gloria. Entonces, eso se refiere el que, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no descendió aquí a mostrarse como Dios, Él descendió aquí como ser humano, pero tenía todo el poder divino y toda la esencia divina en Él. Entonces, ahí nos da un gran ejemplo Jesús. Cómo Él vino así de esa manera, siendo Dios, siendo el Creador, siendo el Ser Supremo, siendo soberano de todo. Cómo Él vino a hacerse un hombre. Y sabe, y como hombre, le dio un gran ejemplo a los discípulos. No pierda Filipenses, vamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Siendo hombre, dio un gran ejemplo a sus discípulos. Dice así, y lo voy a leer de la Biblia textual. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Bien, pausa. Vea todo lo que está aquí hablando. La forma en que está presentando esta narración es sabiendo Jesús esto, sabiendo Jesús esto otro, sabiendo esto. Él va a hacer esto como conclusión de todo lo que sabe. ¿Qué cosa sabía Jesús? Yo quiero que vea qué cosa sabe. Sabiendo Jesús que su hora para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Sabiendo que había llegado su hora. ¿Qué era esa hora? La hora de su crucifixión. Él ya sabía que esa hora había llegado. ¿Qué significa? Y yo quiero que se ponga ahí. El que su hora había llegado significaba que iba a recibir un juicio injusto, iba a recibir latigazos injustos, iba a recibir injurias, iba a recibir escupidas, iba a recibir una corona de espinas, iba a recibir el abandono de todo su equipo de trabajo y enfrentaría él solo la cruz. Representaba la muerte. Entonces, él sabía que eso se aproximaba. Eso es lo primero que él sabía. Segundo, él sabía que eso se aproximaba. 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 Él sabía que eso se
Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara. Lo otro que sabía era esto: ese muchacho lo iba a entregar. Judas lo iba a entregar. Ya Satanás había puesto en el corazón de Judas que lo entregara. Entonces Jesús sabía que iba a ser traicionado, sabía que iba a ser negado, sabía que iba a ser crucificado, sabía que lo iban a negar, que lo iban a abandonar. Él sabía todo eso. Además, sabía que Dios había puesto todas las cosas en sus manos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer sabiendo todo esto? ¿Qué es lo que debería hacer? Si usted hubiera sido ahí la persona que hubiera sabido esto, imagínese si Pedro hubiera sabido que Judas lo iba a entregar. Ojo, Pedro andaba armado, andaba una espada. ¿Qué creen que hubiera hecho con Judas si hubiera sabido que Judas iba a entregar a Jesús? Hasta ahí hubiera llegado. Se lo llevó Judas. Entonces, ¿qué hace un ser humano? ¿Cómo actúa un ser humano sabiendo que lo van a traicionar? Sabiendo que van a hablar mal de él. ¿Qué haría usted sabiendo que lo van a negar y era mi amigo? Sabiendo que esa persona ahí lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Qué haría usted? Vea, la frase que a mí me fascina en todo esto es, en el versículo 1, los amó hasta el extremo. Los amó hasta donde más no se podía amar. Porque aquí él bien hubiera dicho, me van a negar, me van a traicionar, ¿para qué voy a morir por ellos? No. Quiero que vea lo que él hizo. Se levanta de la cena, pone a un lado el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Por comparación, uno entiende que el lavatorio de pies que Jesús estaba haciendo era un símbolo de su muerte en la cruz. Eso lo podemos ver en otro momento. Pero lo que él estaba haciendo al lavar los pies era precisamente dándoles una muestra del servicio que él iba a hacer horas más tarde en la cruz del Calvario por todos. Por eso es que le dice que el que no permite ser lavado por Jesús no tiene parte con él. Eso se lo dijo a Pedro. Entonces, y también le dijo que el que está limpio no ocupa limpiarse más que los pies. Eso lo vamos a explicar en otro momento, pero yo quiero que vea, Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, ¿sí o no? Sí. Y le lavó los pies. ¿Por qué no esperó que Judas se fuera para lavar los pies de los demás? Judas, lo que vas a hacer, hazlo ahorita. Y de ahí empiezo a lavar los pies. No. Yo quiero que vea cómo él no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Él sabía que Pedro lo iba a negar, no una vez, 3 veces y con maldiciones. Aún así le lavó los pies a Pedro. Él sabía que todos lo iban a abandonar. Sí, y lavó los pies de todos. El lavar los pies en aquella región, en aquella época, era una costumbre, porque caminaban con sandalias, se llenaban de polvo los pies. Entonces el dueño de la casa destinaba a uno de los siervos que tenía uno de los trabajos más bajos de todos, para que a sus invitados le lavaran los pies. Aquí no había ningún dueño de la casa era prestada, era una reunión privada. Entonces, ¿quién debía haber lavado los pies? ¿Quién cree usted? Cualquiera tenía que haber hecho. Pero ¿por qué no lo pensaron? ¿Por qué ninguno de los discípulos, teniendo a Jesús como rey, como maestro, hace 5 días le acababan de dar la bienvenida en Jerusalén como el rey de los judíos? Y tiraron ahí sus mantos, las palmeras. Pero aquí, en este momento, nadie quiere lavar los pies. De seguro alguno tenía la uña encarnada. Entonces, ¿pero qué era lo que estaba pasando en la mente de los discípulos? Eso que estaba pasando en la mente de los discípulos es el problema de todos. Se lo voy a leer y se lo voy a mostrar.
lo que estaba pasando en ese preciso momento, antes de este acontecimiento de lavar los pies, era esto. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Eso es lo que estaban haciendo. Estaban peleando. ¿Es una muestra de humildad eso? No, de ninguna manera. Ellos estaban disputando quién iba a ser el mayor. Esto lo vamos a ver cuando estudiamos acerca de los discípulos ahora en enero. Entonces, ellos, esta era su preocupación. Y normalmente el ser humano, esta es su naturaleza. Nadie quiere ser el que sirva a los demás. Todos quieren que lo sirvan a uno. Juan 13, versículo 13. Jesús resume: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, aquí Jesús resume: ustedes me llaman Señor, me llaman Maestro, y lo hacen bien, porque lo soy. Pero vea que a pesar de que lo decían, no lo hacían, porque nadie decidió, al menos al Señor Jesús le voy a lavar los pies. Nadie. Y muchas veces así actuamos. Declaramos que Jesús es Señor de mi vida, declaramos que Él es el Maestro, el que me enseña. Pero cuando se trata de servir a alguien o a los demás, no todos nos involucramos. Y aquí Él nos llama y llamó a todos sus discípulos a que todos deberían involucrarse. Estos eran las últimas horas de Jesús. Estos eran los últimos momentos en que Él iba a estar con los discípulos. Cuando una persona, supóngase que alguien se va a despedir porque va a hacer un viaje largo, ¿qué hace usualmente? Le da instrucciones. Le da instrucciones precisas de cosas que tiene que cuidar. Recuerdo a mi papá, cuando él se fue de viaje por mucho tiempo, creo que me enseñó a que yo tenía que cerrar todas las puertas de la casa con llave. Yo era el responsable de cuidar las puertas, que todo estuviera con llave. Aquí Jesús dice: porque ejemplo os he dado. Jesús nos enseña que Él, siendo el Creador, siendo el Rey Todopoderoso, siendo el heredero de todo, siendo inmutable, siendo eterno, Él no tuvo problemas por lavar los pies de los discípulos. ¿Por qué nosotros tendríamos problema de servir a otros? Filipenses 2. Volvamos a Filipenses capítulo 2 otra vez. Versículo 8. Porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, fue el siervo de todos. Pero además hay algo más todavía que hace que Él se humille aún más. Son dos momentos todavía. Dice así el versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La otra situación que hace que Jesús nos muestre un carácter humilde es que Él se humilló hasta la muerte. Su vida nadie se la quitó, Él la puso. Claro, sí lo clavaron, lo crucificaron, pero fue porque Él permitió. Entonces, Jesús se humilla hasta la muerte. Y no fue una decapitación, no fue la silla eléctrica, no fue una inyección letal, fue una muerte muy particular. Y muerte de cruz. La cruz era la muerte destinada a los peores criminales. La cruz era una muerte inhumana, podríamos decirlo. La cruz ahí era una muerte denigrante, porque la persona que ahí moría, la gente que lo miraba, a ver qué cosas hizo este bárbaro. ¿Por qué? Porque lo miraban ahí en la cruz, desnudo ahí, enfrente de todo el mundo, avergonzado, con una corona de espinas, sus ropas rasgadas, deformado su rostro. La cruz es una muerte por asfixia.
Es una muerte dolorosísima porque está así, de alguna manera. Y él, para evitar la asfixia, él tiene que levantarse. Pero como sus pies están crucificados, eso le genera dolor al estarse levantando. Los nervios que atraviesan los clavos en las palmas de sus manos le generan también dolor. O sea, es entre el dolor de estarse levantando o el estarse asfixiando, hasta que la persona llega al agotamiento. Y en ese movimiento así, su espalda lacerada roza el madero. Es una muerte terrible. Jesús no duró lo que duraban otros, porque los otros duraban y les tenían que quebrar las rodillas para que así cayera por peso y se asfixiara la persona. Pero él no. Médicamente, hay un doctor, William Edwards, que dice que al ver todo lo que explican los evangelios, la conclusión de él, cuando le meten la lanza en el costado y que sale agua y sangre, o sangre y agua, la conclusión médica de él es que el corazón de Jesús se rompió y que eso fue lo que le provocó la muerte. Entonces, él ahí en la cruz murió. Y cada vez que él tenía que respirar, tenía que levantarse, porque lo que pasaba era que le afectaba el estar en la otra posición. O sea que cada palabra que él decía ahí en esa cruz era dolorosa. Pero al ladrón que estaba a la par de él le pudo decir: de cierto, este día estarás conmigo en el paraíso. O sea, todo lo que podemos ver ahí es amor. La historia más grande de amor de la humanidad no es de William Shakespeare, no es de Titanic ahí con Leonardo DiCaprio, Jack, no es esa. La historia de amor más grande se escribió con tintas de sangre hace 2000 años en una cruz, donde el Hijo de Dios daba la vida por toda la humanidad. Ahí se escribió. Mire, ni Disney tiene una historia así, donde sale una princesa, un dragón y que lo rescata el príncipe. Porque aquí hay un príncipe. Es Jesús, el Mesías príncipe, como dice el libro de Daniel. Nos rescató del dragón que es Satanás, como dice el libro de Apocalipsis. ¿Rescató a quién? A su novia, que es la iglesia, para hacerla una novia gloriosa. Entonces, Él va a volver. Aquí vemos todo lo que el Hijo de Dios vino, y lo que nos llama Pablo es: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no quiso ser igual a Dios. ¿Sabe? Todas las personas que están apoyando actualmente el proyecto de construcción se están negando a sí mismos. Se están negando para que el proyecto avance. Y todo es porque Dios pone el querer como el hacer. Invierten de su tiempo, de sus recursos. Viera Dios cómo ha provisto de todo, y les tenemos una sorpresa, algo que no nos esperábamos, algo que costaba una millonada, Dios nos lo está regalando. Entonces, no crea que es la construcción la tenemos que hacer nosotros, y ya nos están acabando los fondos. Pero es algo más maravilloso todavía, algo que no esperábamos tener, nunca nos imaginamos. Ahí lo van a ver, ahí lo van a ver. Entonces, aquí no termina la historia. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vea. La humanidad se quedó con una imagen de Jesús, una imagen así en la cruz del Calvario. Eso fue lo que el mundo quedó. Vio como un hombre murió en una cruz, como un delincuente. Eso es la última imagen que el mundo tiene de Jesús. Pero va a tener una nueva imagen, y es esta: cuando Él venga en el cielo en un caballo blanco y viene a reinar y a gobernar, viene como guerrero, viene como juez a toda la humanidad.
Creo que los discípulos vieron la gloria de Jesús. Y por eso Juan lo dice Pedro también. Pero creo también los soldados presenciaron un momento de esa gloria de Dios. ¿Sabe cuándo fue? Cuando vinieron los soldados se iban a apresar a Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo soy. Y cuando él dijo yo soy, que es el mismo gran yo soy que está en Éxodo, los soldados cayeron a sus pies. Les dio chance de que se recuperaran. Ya les dije yo soy. Porque estaban ahí tirados en el piso. Ante él toda rodilla se doblará. Ante él todo mundo. Por mucho que lo nieguen, por mucho que quieran hacer las cosas a su manera en este mundo, van a dar cuentas al Rey de Reyes, al soberano de los reyes de la tierra, al único y sabio Dios, Jesucristo. Entonces, ese es el nombre que es sobre todo nombre. Hoy nosotros tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada miramos la grandeza de Él. Hoy vemos el gran ejemplo que a pesar de esa grandeza, Él nos da. El ser humano por naturaleza quiere posiciones. ¿Sabe quién hace eso? Satanás. Engañó al hombre y le dijo, seréis como Dios. Dios nos dice algo muy diferente. El que quiera ser mayor entre vosotros, este sea vuestro servidor. Que nuestra vida sea una vida de servicio. Una vida de servicio a Él, no a los hombres, es a Él. Que usted con sus dones, con sus talentos, con lo que usted puede hacer, con las manualidades, con sus ofrendas, con dar clases a semillitas, usted sirva a Él. Cada vez que usted atiende a un niño ahí, que usted le da una palabra de ánimo al niño, mire, es sorprendente a veces las oraciones de los niños allá en semillitas. Yo quiero que mi familia no pelee mi papá y mi mamá. Usted puede darle una palabra de ánimo a ese niño. Que usted pueda dar a conocer a otros el nombre de Cristo. No tiene por qué hablarle a multitudes, puede hablarle a uno solamente. Eso fue lo que hizo Andrés. Andrés le habló a uno, a Pedro. Pedro le habló a 3,000. Ambos instrumentos en las manos de Dios. Usted puede hablarle a uno o a 3,000, no importa, pero que Dios lo guíe. A mí quiero que cierre sus ojos, que incline su rostro. Si usted está aquí en esta mañana y no conoce a Cristo Jesús como el Señor de su vida, este es un buen momento para poder hacerlo. Este es un buen momento para rendir su corazón a Jesús, para empezar una nueva vida tal como Él la prometió. Usted puede venir hoy y ahí en su corazón, con su mente, con su corazón, decir una sencilla oración si usted quiere rendir su vida a Él, diciéndole: Señor Jesús, estoy aquí en esta mañana para pedirte perdón, para decirte, Señor, que te necesito, que quiero que entres en mi vida, quiero que perdones todos y cada uno de mis pecados, quiero que me hagas la clase de persona que tú quieres que yo sea, que me transformes conforme a tu voluntad, que me llenes con tu Espíritu Santo, que transformes mi carácter, mi familia, mi hogar, todo lo que tengo, todo lo que soy, Señor. Hoy te rindo toda mi vida a ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Ahí como está, con sus ojos cerrados, toda la iglesia con sus ojos cerrados. Estamos por empezar un nuevo año, el año 2020. Que el año 2020 sea un año donde usted se disponga a servir a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Que usted se rinda a Él como el barro a las manos del alfarero. Que usted le diga al Señor: Señor, aquí estoy, con lo que tengo, con lo que soy, Señor, te quiero servir. Que usted deje que Dios trabaje en su carácter, en su hogar, en su familia. Que usted sea una persona humilde, que busque darle toda la honra y toda la gloria solamente a Él.
Adoremos al Señor, pongámonos de pie.